electoral, correcto, Muriel. Inscripción electoral. Inscripción que se realiza ante qué organismo. Ante el organismo que nos da el documento nacional de identidad, el RENIEC. Entonces, la ciudadanía es una condición jurídico-política que en el Perú se adquiere a los 18 años y también requiere de inscripción electoral ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Perfecto. Y dígame, ¿existen casos en los cuales, siendo uno menor de edad, se le puedan adelantar los derechos? ¿Habrá excepciones a la regla por las cuales un menor de edad puede realizar cosas legalmente que corresponden a un adulto? Correcto, Ra- correcto, Rafaela. Hay casos donde se produce la emancipación del menor de edad. Pero ¿en qué situaciones? Uno, que sea jefe de familia. Pero ¿cómo se explica que un menor de edad sea jefe de familia? Uno, que alguno de los padres esté ausente y que el único padre o madre en casa tenga algún problema de salud y no le queda otra que a él, teniendo 16 años o 17, salir a trabajar. En casos como ese, se adelanta la ciudadanía, ¿no? O la mayoría de edad, entre comillas, para que pueda realizar algunos actos que en condiciones normales no podría hacer, dada la edad que tiene. Pero repito, son casos excepcionales. Muy bien. Vamos entonces a presentar nuestro material. A ver, pregunto, ¿hay aquí algún menor de edad emancipado? ¿Habrá aquí algún estudiante que sale de su casa cuando quiere y llega de madrugada como puede? ¿Alguno de los aquí presentes llegará un día domingo con el tamal bajo el brazo? Es más, ¿tiene la llave de la casa? ¿Y él pone las reglas? Es más, ¿este hijo le da permiso a los padres para que se vayan a pasear? No, joven, no, sí. A ver, vamos a ver. No, no, ya. Vamos a presentar nuestro material entonces mejor. A ver, a ver. Ya está. Me confirma si se observa la diapositiva. Perfecto. No se olviden que, bueno, ustedes ya saben mi historia. A ver, vamos a ver si están atentos a la jugada. ¿Desde qué parte del Perú profundo estoy dictando esta clase, jóvenes? No saben. Por una pollería, ¿no? Aunque no sería mala idea, Estefano. Sí, Laura, desde Guaral, jóvenes. Sucede que yo dicto en Guaral hasta las 5 de la tarde y nuestro horario es a partir de las 5. Antes dictaba hasta las 2 y podía hacer el esfuerzo de tratar de llegar a Lima antes de las 5. Es más, ¿recuerda usted hace como 2 o 3 semanas que inclusive por un problema que hubo en la carretera, le comenté,
prácticamente llegó a las 5 y estaba quien habla en la parte trasera del bus. Creo que hasta escuchó, creo, las indicaciones que daba la Terramosa ahí en los... ah, claro, pues, ya. Bueno, ahora decidí mejor quedarme aquí por Guaral, ¿sí? Y no es lo mismo que estar en tu casita, pues jóvenes, ¿no? Con tu laptop. Aquí estoy con una tablet grande, pero igual. Muy bien, vamos a presentar nuestros materiales. Esta semana tenemos 20 preguntas. Ya, ahí está. La ciudadanía, concepto, es una condición jurídico-política que se adquiere en el Perú a los 18 años. Pero le decía yo, no basta con tener 18 años. Requiere su ejercicio, requiere de la inscripción electoral y la obtención del DNI. A ver, dígame, ¿cuál de los dos DNIs es el que usted tiene? ¿Como el de la izquierda o como el de la derecha? Como el de la izquierda, muy bien. O sea, con su microchip. Ajá. No hay nada que hacer, ustedes están a la vanguardia de la tecnología. ¿Y usted sabe para qué sirve el chip? ¿Tiene hoy por hoy algún uso verdadero el chip? ¿O es pura finta? Ya, jóvenes. La idea es la siguiente. El chip que aparece en el DNI debería cumplir la misma función que el chip que está en su tarjeta de crédito, en su BCP, en su BBVA. O sea, pagar solamente con DNI. Imagínense que esté asociada su tarjeta con su DNI. ¿Qué le parece? Esa es la idea a futuro. Actualmente todavía no se ha hecho eso. Así que ese chip está por las puras, ¿eh? ¿Qué, profesor? Por las puras pagué casi el doble del otro, sí. Se ve más bonito. Eso es verdad. Pero operativamente, joven, escucha, operativamente es lo mismo que el azul. Y usted gastando 20 soles más por el electrónico. Ah, mire, ya Laura dice que ni siquiera la dejaron decidir. Qué mala, qué mal. Sigamos. Lamentablemente, Yasmín, si se pierde el DNI, ¿a qué se refiere, Yasmín? A que si se le extravía el DNI, pueda usted, ¿qué? Hacer la gestión. Ah, no, pero como le decía, ese chip que tiene el DNI actualmente no tiene mayor uso. Es un adorno en realidad. No tiene ningún sensor. La idea es que a futuro, sí, no, aún no funciona, correcto. Así que no, ¿qué pensaban ustedes? Que eran tecnológicos, que su NI, ¿ah? Ah, para futuro sí, pues. Para futuro sí. Ya. Ahora, con respecto a la ciudadanía, hay dos tipos de capacidades que hay que diferenciar. Pregunta, ¿cómo se llama la capacidad que se adquiere con el nacimiento? ¿De goce o de ejercicio? Correcto. La que se obtiene con el mismo nacimiento se llama capacidad de goce.
Veamos, se adquiere plenamente con el nacimiento. Casi digo el matrimonio. ¿Qué me pasó? Con esa palabra horrible pudo haber sido pronunciada por mi persona. ¿Ah? Casi digo matrimonio, Dios mío. No puede ser. ¿Ah? Creo que ha sido el inconsciente, ¿ah? Sí, creo que sí, ¿ah? Uy, no puede ser. Su profe ha sido raptado por las filas del matrimonio. No, no, no. Jamás, jóvenes. Ya. Se adquiere plenamente con el nacimiento. Nada de matrimonio, ¿eh? ¿Quién ha dicho eso? Matrimonio, no. Se adquiere plenamente con el nacimiento. También se define como la aptitud que tiene el sujeto para ser titulado de derechos y deberes. En otras palabras, los que aquí en el salón todavía no tienen mayoría de edad, gozan o tienen capacidad de goce. Pregunto, los que son menores de edad en este salón, ¿qué es lo que no tienen? ¿Qué es lo que todavía no tienen? ¿Está en la pantalla? Capacidad de ejercicio, todavía, porque esta se adquiere al cumplir 18 años. Es la aptitud que tiene el sujeto para ejercer personalmente sus derechos y deberes. Nótese la palabra, personalmente. Hoy por hoy, usted que es pulpín, usted que es guaguita, usted que es un niño, usted que es una niña, puede realizar actos, todos los actos, personalmente. Lamentablemente no. A ver, cosas que usted no puede hacer. Va, no puede sufragar. Otra, no puede postular a un cargo público. Otra, no puede viajar al extranjero solo. Así usted tenga plata, a ver, vaya a comprar un pasaje, siendo menor de edad. No se lo van a vender. Pregunto, ¿usted puede ir al tambo y comprar cualquier producto? ¿Puede, puede comprar una empanada? Sí. Una Pepsi también. Su hamburguesón de 15 soles también. Pero, por ejemplo, ¿qué cosas no puede comprar por ser menor de edad en un tambo? Cigarrillos, alcohol. ¿Y puede usted comprar la tinca? Y si tiene usted el boleto ganador, ir a cobrar? No, tampoco, porque es menor de edad. ¿Puede usted ir a la bodega que está a la espalda de su casa y comprar cerveza para sus tíos? ¿Alguna vez usted fue enviado por sus tíos a comprar la caja de cerveza con los otros primos y les dijeron, sobrino, sobrina, un favor, anda a la bodega y compra? Y se quedan con el vuelto. Pero ese es el problema, Muriel. Y lo peor es que les venden a los niños, jóvenes. Usted ha tenido 8, 9 añitos con sus primitos y han salido llevando una caja de cerveza por las calles. Y las botellas vacías fueron reemplazadas por botellas llenas. ¿Cómo es posible eso? La razón, las bodegas son formales o informales. Las bodegas son negocios, bueno, en ese aspecto se manejan de manera informal.
Ujú. Y otra, ¿puede usted apostar? Tampoco puede apostar. ¿Puede usted ir a una discoteca? A ver, mira lo que estoy diciendo. ¿Ah? Siendo menor de edad, ¿se permite el ingreso de un menor a la discoteca? Tampoco. Y de ninguna discoteca, Laura, de ninguna. Si es una discoteca que ofrece el servicio clásico de fin de semana, no. Ahora, que alquile una discoteca para un evento de la promoción en particular es distinto. Yo cuando digo discoteca no me refiero solamente al local, sino al rubro económico al que pertenece. Y a todo esto, ¿cuándo usted sí podrá, por fin, valerse por sí mismo? A ver, acá tenemos un caso de la vida real. Me interesa. Tenemos el caso de Yasmín, profesor. Cualquier juego de apuestas no se puede, así es estimada Yasmín. No se puede apostar, no se puede ir al bingo. Un menor de edad no puede entrar a un tragamonedas, no puede comprar la tinca. Me dice Yasmín que tenía usted un compañero que sí podía comprar. Ah, le explico. Es el mismo caso de los niños que compran cerveza en la bodega. No deberían venderles, pero ante la informalidad, la bodega les vende. Acá debe ser algo similar, pues. Se supone que que en las casas de apuestas no deberían permitir la entrada de niños. Pero pregunto, ¿alguien pide documentos nacionales de identidad para saber si tal persona tiene o no más de 18 años? No. A ver, hay juegos en celular para niños que básicamente son juegos de apuesta. No creo, Muriela. De hecho, que hay juegos para niños, pero lo que tiene son recompensas, puntos. Pero de ahí a que se está apostando algo, no. En cuanto a dinero, no. Claro, Yasmín. Pero lo que ocurrió fue que su compañero o amigo se aprovechó de la informalidad que hay en el Perú, pues. Entonces, la capacidad. Sí, sí, correcto, Muriel. Capacidad de ejercicio se adquiere al cumplir la mayoría de edad. Es la aptitud que tiene el sujeto para ejercer personalmente sus derechos y deberes. Tienen capacidad política para intervenir en asuntos públicos. Incluye a todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida. Acerca de derechos humanos hemos hablado un montón. Definición, características, clasificación en primera, segunda y tercera generación, su relación con la Constitución Política del Perú. Hemos hablado bastante al respecto. Hoy día, como el tema es ciudadanía,
nos vamos a enfocar en los derechos ciudadanos. No todos los derechos, sino los derechos que tenemos como ciudadanos. Entonces, veamos la definición. ¿Qué dice? Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas, que pueden ser partidos políticos, movimientos políticos y alianzas políticas, conforme a la ley, tal como lo dispone el artículo 35 de la CPP. A veces me da miedo preguntar, ¿qué significan las siglas CPP? Cuidado con decir que es una marca de pintura. CPP jóvenes. ¿A qué se refiere? A la Constitución Política del Perú. Así es, Coray. La Constitución, la Carta Magna. Y no se olvide lo que dijimos en nuestras primeras semanas. ¿Por qué decimos que los derechos humanos son inalienables? ¿Recuerdan? ¿Cuándo decimos que los derechos son inalienables? Significa que no se pueden quitar, no se pueden desapegar, ¿correcto? Eh, mire, por teoría, los derechos nunca se pierden. Por teoría, los derechos nunca son despojados. Lo correcto es decir cuando alguien está encarcelado en que se le ha suspendido los derechos se pueden suspender. Y hay tres formas por las cuales se suspenden los derechos. A ver, comenzamos. En una de las fotos, ¿ve algún personaje familiar? ¿Nada? ¿No lo saca? Para que lo recuerde, ¿eh? Ahí sí, al toque reacciona, ¿no? Sí, jóvenes, es verdad. Así se ponga la mascarilla, el que aparece a la derecha es el expresidente Martín Vizcarra. ¿Sí? Eh, Martín Vizcarra, ¿por qué no puede postular a la presidencia el próximo año? Es más, si el señor estuviese habilitado, fácil pasa segunda vuelta. Y con quien se enfrente, creo yo que ganaría. Vizcarra versus Keiko, Vizcarra. Vizcarra versus Porky, Vizcarra. Vizcarra versus Antauro, Vizcarra. Vizcarra versus Cerrón, Vizcarra. Pero ¿qué pasó con el señor? Primero, a ver, fuera de bromas. El señor Martín Vizcarra está encarcelado.
¿Está encarcelado Martín Vizcarra? No. Si no está encarcelado, ¿por qué no puede postular? Veamos. Porque tiene una sentencia con inhabilitación de sus derechos políticos. ¿Cuándo lo sentenciaron? Así es. Si se ha percatado, Vizcarra tiene un rosario de cosas que responder, pero el señor fue inhabilitado por el actual Congreso. 10 años fue el castigo que recibió. O sea, si el 2021 comenzó, ¿en qué año Martín Vizcarra podría volver a postular? Ujú. Ahora, sí, jóvenes, recién Martín Vizcarra podría recuperar sus derechos políticos en el 2031. Ya, ese es el primer caso. Sentencia con inhabilitación. Sí, el problema mundial, ¿saben cuál es para el señor Martín Vizcarra? Son los tiempos. El objetivo de Martín Vizcarra es recurrir al Pacto de San José, presentar su denuncia ante la Comisión Interamericana y que ésta derive a la Corte Interamericana. Ya haya una sentencia respectiva. Luego, la segunda, ¿quiénes más están suspendidos de ejercer sus derechos? Los que están en la cárcel con sentencia. Y usted dirá, profe, pero eso es redundante. En realidad no. ¿Recuerda usted que Keiko Fujimori estuvo encarcelada al menos 2 veces? Las personas que han sido sentenciadas y purgan condena en la cárcel tampoco pueden ejercer sus derechos ciudadanos y políticos. Decía yo el caso de Keiko Fujimori, ¿por qué? Porque Keiko Fujimori, cuando estuvo encarcelada, nunca tuvo sentencia. Ajá, ¿cómo se llama la figura legal en la cual, por ejemplo, también está inmerso el señor Andrés Hurtado, más conocido por ustedes como, más conocido por ustedes como, no lo quiere decir. Ya, ya, gracias, Muriel. Correcto. Ana Chibolín. Ya, usemos a Chibolín como referente, ¿qué le parece? Pregunta, ¿podría una persona como Chibolín, que está encarcelado, pero sin sentencia, o sea, bajo la figura de prisión preventiva está él, alguien que no tenga sentencia y que esté encarcelado bajo la figura de prisión preventiva, puede postular o no? Ya escuchen, si una persona está encarcelada sin sentencia, es decir, bajo la figura de
prisión preventiva, no pierde ninguno de sus derechos como ciudadano. Le pongo un ejemplo. Hace 2 o 3 elecciones se presentó como candidato a la presidencia un ex gobernador regional de Cajamarca. Si alguien aquí es de Cajamarca, de repente le suena este nombre. Gregorio Santos, más conocido como Goyo Santos. Como habían indicios de que él podía escaparse y podía también obstaculizar las investigaciones, decidieron aplicarle ¿m? La figura de prisión preventiva. Cuando una persona es encarcelada bajo esa figura, no pierde sus derechos políticos. Eso fue lo que pasó con el exgobernador de Cajamarca, Gregorio Santos. Tanto así que cuando llegó el día del debate presidencial, lo sacaron de la cárcel, lo llevaron a Canal 7, se saludó con todos los candidatos, debatió con ellos, terminó el debate, se tomaron la foto y mientras la mayoría iba a su casa a descansar, el señor Gregorio Santos regresaba a la cárcel. Esa noticia dio la vuelta al mundo. Pero estamos explicando que una persona con prisión preventiva sí podría postular. Aquí es por sentencia con pena privativa de la libertad. Y la otra que es la menos conocida, ¿cómo se llama? ¿La otra cómo se llama? Ya, resúmalo, en una sola palabra, ¿cómo se llama? Correcto, Urresti también pasó por algo similar. Entonces, recapitulemos. Casos por los cuales se suspenden los derechos ciudadanos. Uno, por sentencia con inhabilitación de derechos políticos. Ejemplo, Martín Vizcarra. Dos, por sentencia con pena privativa de la libertad. Y la tercera es por resolución judicial de interdicción. Pregunta, ¿en quién recae la responsabilidad de determinar mediante una resolución si tal o cual persona se le suspenden sus derechos y adquiere la categoría de interdicto? A ver, guíese por la foto. ¿Qué logra usted notar en la primera foto? ¿Nada? ¿Nada le dice la primera foto? Mire bien. Sí, jóvenes. Ahora escuchen. Cuidado con creer que basta de ser de la tercera edad para ser declarado interdicto por un juez. Cuidado con pensar que basta con tener alguna discapacidad para ser luego considerado como interdicto.
Otro ejemplo. Imagine que un esposo, padre de familia también, está pensando seriamente en vender la casa para así conseguir dinero y seguir apostando. Muchos dirían, profesor, pero si es su dinero, si es su propiedad, él puede hacer con su plata lo que le da la gana. Y escuche, si viviese completamente solo, de repente, pero pregunto, al rematar su casa para seguir apostando en el hipódromo, ¿no está vulnerando el derecho de los hijos a la herencia? ¿Qué dice? ¿Se podría estar atentando contra su derecho a la herencia? Por supuesto. Entonces, como esta persona ya no está en sus cabales, porque ha sido absorbida por la ludopatía, ha sido ganada por el derroche, vive solamente para conseguir alcohol, o peor todavía, vive solamente para conseguir algún tipo de droga. Entonces, ante casos en los cuales una persona es un peligro porque prácticamente ya no es dueña ni de sí misma por las drogas, por el alcohol o a veces por una enfermedad degenerativa irreversible. Se me ocurre algún tipo de Alzheimer en grado extremo o esquizofrenia determinada. En esos casos pregunto yo, ¿qué es mejor? En casos como esos jóvenes, ¿qué es mejor? Que el juez lo declare ¿qué? Interdicto. ¿Sí? No se olvide. Esa es la interdicción. Ahora, no solamente basta, por si acaso, con que los hijos o el cónyuge o la cónyuge digan, sí, está mal de la cabeza. No es suficiente. Porque recuerden, echa la ley, echa la trampa. ¿Acaso no podrían aprovecharse de esta figura legal malos hijos y hacer pasar a su padre como demente para así poder de una vez administrar sus bienes y ellos sean declarados interdictos? Pregunto, ¿habrán hijos que sean así? Usted que conoce el mundo sabe que lamentablemente sí hay personas así. ¿Por qué digo esto? Porque no basta con que los hijos, el esposo o la esposa diga, declaren interdicto porque se olvidan las cosas, declaren interdicto porque solamente piensan drogarse, no solamente ellos jóvenes. Para ello tiene que haber un qué, un especialista en la conducta humana que determine científicamente si tal persona realmente padece de esa enfermedad o de ese vicio. Estamos hablando de un perito. O sea, no basta solamente con agarrar y decir, mi papá está loco, ¿no? Declarar interdicto, sino que eso sea corroborado por un. Así es, Yasmín, que sea corroborado por un perito, por un especialista. Sí, en algunos casos, Muriel, podría ser un psiquiatra. Sí, sí, fácilmente. Claro, si es una enfermedad degenerativa, sí, muy bien. Jóvenes, hasta aquí, hasta aquí. ¿Se ha entendido las tres causales por las cuales se pueden suspender los derechos?
Perfecto. Voy a ver el chat más bien. Hay algunas preguntas de repente. Correcto, Estefano, ¿no? Tiene que haber ahí una evaluación psicológica. Ah, ya entendí la pregunta de Yasmín. Yasmín dice, y si el especialista, el perito, es pagado para decir eso, bueno, no puedo responder su pregunta, estimada Yasmín. Es como también responder la pregunta. Y si el juez acepta dinero, ¿qué hacemos? Sí, pues ese es el otro problema. Aquí hay una buena pregunta de Jenson. Dice, pero si es una persona que padece una enfermedad psiquiátrica, pero está estable, ¿lo pueden declarar interdicto? Ya, muy buena pregunta, Jenson. Según lo que usted menciona, con los datos que usted da, no habría forma de que por tan poco se declare interdicto. Es más, ¿sabe lo que dice la ley? Dice lo siguiente, se aplica la interdicción cuando la persona en cuestión no puede expresar en forma clara e indubitable su opinión. ¿Y quiénes no podrían hacer eso? Repito, una persona consumida por la droga, ya no sabe ni lo que está hablando. Una persona atrofiada por el alcohol, habla solo ya, ¿eh? En esos casos. Pero si es una persona, por más que tenga alguna enfermedad degenerativa, pero todavía puede establecer algunas cuestiones, no se le podría declarar interdicto. Interdicto se le declara a aquella persona que ya no puede ya expresar su opinión. No hay forma de que se le pueda entender. Ya. No se olvide el segundo guión que está en la parte superior. Los derechos ciudadanos no se pueden perder de manera definitiva, solo se suspenden. Correcto, Yasmín. De hecho, que el prestigio del profesional quedaría mellado, ¿no? Si se descubre que recibió dinero para eh, mentir en un parte médico. Hay mucha gente que se llena la boca diciendo, tengo derecho a A, B, C, D, E y todo el alfabeto. Pero a esas personas que tanto reclaman derechos, y me parece bien, sí, me parece bien, habría que recordarles también lo siguiente, que así como tienen derechos, también tienen, que así como tienen derechos, también tienen responsabilidades. A esas responsabilidades, ¿cómo le llamamos? Deberes. Por supuesto. Y dígame, ¿usted cumple con algunos deberes en su casa? ¿Le han asignado a usted algunos deberes durante la semana? Y dígame, ¿usted los cumple en el tiempo adecuado? Mm, a ver.
Por ejemplo, tendió su cama hoy día temprano, no barrió el patio, no bañó a Firulais con detergente, no fue al mercado, no. Pero bueno, esos son deberes que uno tiene dentro de la familia, ¿no? Vamos a hablar ahora de deberes de mayor peso. Se llaman deberes ciudadanos y como indica, son las responsabilidades que todo ciudadano debería cumplir. Comenzamos. Primer deber, honrar a la patria, proteger los intereses nacionales y contribuir con su desarrollo. Ujú. A ver, para los bien entendidos, ¿quién me dice, según la imagen que está en la primera foto, a qué departamento corresponde? Muriel es la ciudad de Tacna y se llama Procesión de la Bandera. Yo sé que todos los peruanos somos iguales, es verdad, pero si uno mete la dosis histórica al respecto, podría llegar a afirmar cosas como esta, que si existe alguna parte del Perú donde no se pueda poner en tela de juicio el amor a la patria, ese departamento es Tacna. Y la procesión que se ve en la foto, ¿qué es lo que conmemora? El regreso de Tacna a la patria. ¿Por qué? Recordemos, cuando culmina la guerra contra Chile, el Tratado de Ancón determina el destino de tres lugares. A ver, me dice usted, yo le digo el lugar, usted me dice dónde terminó. Tarapacá. ¿Cuál fue el destino de Tarapacá? A Chile, correcto. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? No lo creo. ¿Por cuánto tiempo? Correcto. A perpetuidad. Para siempre. Ya, sigo. Tacna. Destino. ¿A dónde? No, Yasmín. Según el Tratado de Ancón, el que puso fin a la guerra, el de 1883. No confunda con el tratado que viene mucho después, el Tratado de Lima. Claro, según el Tratado de Ancón, Tacna pasa a Chile por 10 años. ¿Qué otra ciudad peruana también tendrá la misma suerte? A Chile por Arica. Conclusión, el Tratado de Ancón dispuso la cesión a perpetuidad de Tarapacá y la cesión por 10 años de Tacna y Arica a Chile. Si el tratado se firmó en 1883, ¿en qué año debió realizarse el plebiscito, la consulta popular, para que sean los pobladores los que decidan a qué país desean pertenecer? A ver, sumemos. 1883 más 10,
1893. Correcto, Muriel. Pero los chilenos, como temían perder en el plebiscito, no realizaron la consulta popular. Como dice Muriel, la hicieron larga. Y así estuvimos jóvenes. 1883, 1903, 1913, 1923. 40 años. Y recién, casi acabando el oncenio de Leguía, en 1929, ahora sí, se firmó el Tratado de Lima, también llamado Tratado Radagamio Figueroa Larraín. Según este tratado, ¿qué pasa con Arica? Según este nuevo tratado, comparado con el Tratado de Ancón, ¿cuál es el destino de Arica? Destino a Chile. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Ya esa es la parte negativa. ¿Y cuál fue la parte positiva del Tratado de Lima? Que Tacna, ¿a dónde va? ¿A Chile o regresa al Perú? Tacna vuelve al Perú luego de haber estado bajo posesión chilena. ¿Cuánto tiempo? 46 años, jóvenes. 46 años sin Tacna. Entonces, vuelvo a la carga. Si existe algún departamento en el Perú cuyos habitantes nos pueden restregar en la cara que aman al Perú, no que amen más que nosotros, pero que realmente ellos aman al Perú, esos son los tacneños. Y ahí vemos la imagen de la procesión de la bandera, que conmemora el regreso de Tacna al territorio patrio. Vamos ahora al segundo deber. ¿Cuál es el segundo deber? Defender la Constitución y sus leyes, las mismas que deben ser cumplidas por todos. Ujú. Y dígame, ¿usted cumple todas las leyes existentes? ¿Usted respeta la Constitución? Dígame, sus vecinos, los dirigentes de la junta vecinal de su barrio, ¿respetan la Constitución? Si esos vecinos que están en la junta son los responsables de que hayan rejas por todos lados, las rejas que han colocado están afianzando o están vulnerando la Constitución. La están vulnerando y no se estaría cumpliendo el segundo deber, defender la Constitución y sus leyes. Tres, lo que menos le gusta a la gente le gusta pedir, pero no le gusta qué, tributar, pagar los tributos. Es el pago que los ciudadanos deben efectuar al Estado. Y la última, aunque también puede ser vista como un derecho, es un derecho y a la vez un deber. Sufragar en los procesos electorales y consultas populares, con las excepciones establecidas en la Constitución y la ley. Esos son entonces
los cuatro deberes ciudadanos. ¿Con qué mecanismos de participación ciudadana contamos? Veamos. Constituye un derecho fundamental cuyo ejercicio ha ido afirmándose y extendiéndose a lo largo de los años. Este proceso se expresa también en las múltiples formas en que la legislación nacional reconoce, regula y garantiza la intervención ciudadana en cada una de las fases de las políticas públicas. Ahora, implica participar, vigilar y controlar la buena marcha de la acción pública, elegir y también ser elegido. Como usted puede ver, estos son los principales mecanismos de participación. También tiene opinar sobre asuntos públicos, colaborar y tomar decisiones en la gestión del desarrollo de la comunidad, presentar iniciativas ciudadanas de reforma constitucional y de legislación, pronunciarse en los referéndums y en las consultas populares. Ahora, los mecanismos de participación ciudadana se dividen en dos bloques. Primer bloque, derechos de participación. Y segundo bloque, derechos de control ciudadano. Mire la pantallita. ¿Cuántos derechos de control tenemos? ¿Cuántos derechos de control ciudadano tenemos? ¿Cuántos? Ya, tres. Pregunto, ¿cuál de los tres, si triunfa, no determina la destitución del funcionario? A los escucho o los leo. Respuesta. ¿Cuál de los tres derechos de control ciudadano que aparecen ahí, si triunfa, no determina la destitución del funcionario? Sería más como una advertencia. Correcto, Angie. La demanda de rendición de cuentas. Leamos. Es la capacidad de interpelación que tienen los ciudadanos. ¿Qué es interpelar? Preguntar, interrogar. Son susceptibles los cargos sujetos a revocatoria y remoción. Ah, y se requiere para que haya una demanda de rendición de cuentas, por lo menos el 10% del electorado local. Vayamos ahora a la primera. Revocatoria de autoridades. Pregunta clave. ¿A qué tipo de funcionarios se les aplica la revocatoria? Ya. Correcto, la idea. Autoridades elegidas por la población. Pero hay excepciones. Dígame usted una autoridad elegida por el pueblo, pero que no aplique la revocatoria. Correcto. El presidente de la República y los congresistas.
Han sido elegidos por el pueblo, pero no aplica la revocatoria. Leamos. Es el derecho que tienen los ciudadanos para destituir de sus cargos a las autoridades locales, regionales y jueces de paz. ¿Y se requiere cuánto? 25% del electorado local. No se preocupe, ahora mismo voy a escribirles a qué tipo de autoridades aplica la revocatoria de autoridades. Comienzo. Y ahí va. Primero, los gobernadores regionales. Ya, otra. Consejeros regionales. Ya, jóvenes. Solamente falta uno. Son 6 las autoridades que pueden ser revocadas. Y he puesto 5, falta uno. ¿Cuál faltaría? Disculpen, el chico no quería salir de la cajita. ¿Ya? Y mientras refresco la garganta con una menta, ¿por qué todavía no veo respuestas? ¿Son 6 los funcionarios? Correcto, muy bien. Correcto, leí. Los jueces de paz. A estos 6 cargos aplica revocatoria. ¿Por qué? Porque han sido elegidos por la población. Ahora veamos el segundo caso. Remoción de autoridades. Es la facultad que tienen los ciudadanos de privar de su cargo o empleo a un funcionario designado por una autoridad superior. Puede ser gobierno nacional o gobierno regional. Y lo otro, miren, mientras para revocar a un alcalde, por ejemplo, se requieren como mínimo el 25% de firmas del total, para remover una autoridad designada por cargo superior, mire, habría que ser bien odiado, ¿ah? Para que la mitad, como mínimo, firme 50% del electorado local. Esas son las tres figuras. Revocatoria, remoción, demanda de rendición de cuentas. Las dos primeras, si triunfan, mandan a su casa al funcionario. En cambio, la tercera, no es obligatorio que se presente, pero en algunos lugares le dan todavía la oportunidad al funcionario de que se pueda resarcir.
Entonces, ese es el espíritu de la demanda de rendición de cuentas. Y ahora sí, regresamos a los derechos de participación. Los que vimos en la pasada diapositiva son derechos de control, porque el pueblo tiene la posibilidad de controlar a sus funcionarios. Comenzamos con el primer derecho de participación ciudadana. Y curioso, como dijimos, es un derecho, pero también es dual, ¿ah? Es doble, tiene doble dimensión. Jóvenes, sufragar, ¿es solamente un derecho o también es cómo comentamos? Sufragar es un derecho, pero también es un deber, es doble. Aquí estamos viendo, correcto, Samira, estamos viendo aquí el, desde el punto de vista de la participación. Sufragio, derecho al voto. Se ejerce para elegir a las autoridades políticas, a los que nos van a gobernar. El voto es personal. ¿A qué se refiere? Individual, por persona. Usted no puede votar por otra persona. El voto es personal. Luego dice, igual, ¿a qué se refiere? Cuando dice el voto es igual, ¿a qué se refiere? Que el voto de una persona pobre vale lo mismo que el voto del gerente de una gran empresa transnacional. Libre, secreto y obligatorio. Hasta los, hasta los, ¿hasta qué edad es obligatorio votar, jóvenes? Hasta los 70, muy bien. Y dígame, si una persona tiene 70 años y 8 meses, ¿es obligatorio votar o no? La pregunta ¿es obligatorio? Sí, es obligatorio. Porque cuando decimos hasta 70 años, no vaya a pensar usted que cumple exactamente 70 y de aquí en adelante ya no. No, no es así, tenga cuidado. Cuando decimos hasta 70 años, la pregunta es, ¿cuándo una persona deja de tener 70 años? Así es, cuando tenga 71. Ya, a esa. Ese es el truco, jóvenes. Ese es el truco. O sea, si una persona tiene 70 años y 10 meses, ¿qué significa? Que tiene 70 años. Si una persona tiene 70 años y 11 meses, ¿qué significa? Que tiene 70 años. Digo esto porque, por favor, no me vaya a mandar al desvío a su abuelito, ¿ah? He conocido casos de jóvenes que a su abuelito lo han mandado prácticamente, pues, y les ha llevado un montón de problemas, porque su abuelito, como lo ve usted, estudioso, con su mochila, llega de noche, repasando, para en la computadora, no va a fiestas, dirá, mi nietecito es lo máximo, mi nietecita sabe todo. Le voy a preguntar, ¿me corresponde votar o no? Y usted, como lo ve viejito, le dice, no, abuelita, no es necesario. Si tú estás jubilada ya, en los jubilados no es obligatorio, tenga cuidado. No tiene que ver con estar o no jubilado, tiene que ver con una cuestión de edad. Además, uno se puede jubilar a los 65 y a los 65 el voto es obligatorio. Pero ¿saben dónde vienen más dudas? Con lo que vimos hace un momento. 70 años y fracción. Entonces no se olviden, uno vota
en forma obligatoria hasta los 70 años, 11 meses, 30 días. Cuando usted ya cumple 71 clavaditos, ahí sí pasa a ser ¿qué? Diga la palabra con F. Cuando usted ya tiene 71, ahí el voto pasa a ser facultativo. O sea, ya depende de usted. Y si no vota, no pasa nada, no hay ningún tipo de multa o sanción. Vamos ahora al segundo derecho de participación ciudadana. Se llama Iniciativa de Reforma Constitucional. ¿Qué dice la Constitución al respecto? Dice, le corresponde al presidente de la República, a los congresistas y a los ciudadanos conforme a ley. En el caso de los ciudadanos, ¿qué se requiere? Tener por lo menos el 0,3% de la población electoral del país. A ver, jóvenes, hágalo usted solito, rápido, una googleadita y dígame, hoy por hoy, ¿a cuánto llega la población electoral? A ver, googlee y me avisa. Le voy dando algunas pautas. Uno, ¿a cuánto asciende la población total del Perú? Me imagino, ajá, 27 millones jóvenes. ¿30? ¿Dónde le salió 30? ¿Nayeli? Ah, ¿dónde ha encontrado usted? Creo que ha estado buscando usted ahí en un TikTok, creo, la información. ¿Ah? ¿Ah? ¿Según quién? ¿30 millones? Mucho. Ah, ajá. Y ustedes aprovechan que digo eso para vacilarse, ¿no? Ahí sí, ustedes son aprovechándose de la caída de la compañera. Acá hay una pregunta interesante. A ver, ¿qué dice? La pregunta es de Muriel. Dice, profe, una duda. En el caso de los que cumplen 18 el mismo día de la votación, ¿están obligados también a votar o hay una excepción? ¿Sabe de qué depende? Si están en el padrón electoral. Sucede que el padrón electoral no cierra el mismo día de la elección. El padrón electoral, y yo no sé por qué, porque ya hay tecnología como para sincronizar esto, lo cerramos con algunos meses de anticipación. Sí, jóvenes, es una tontería. Faltando un par de meses para que se dé la elección, cerramos el padrón electoral. Y usted dirá, profe, ¿y eso por qué es malo? Le explico por qué. Porque en un par de meses, ¿qué digo meses? En unas semanas podemos afirmar que todos los que estaban vivitos y coleando en ese padrón electoral van a estar vivos. Jóvenes, todos los días muere alguna persona. Todos los días mueren personas. Por tanto, mueren personas que estaban en el padrón electoral.
Y como no hay actualización, cuando se vean las listas de electores, pregunto, ¿aparecerá el nombre de esa persona ya fallecida? ¿Qué dice usted? ¿Aparecerá en la lista, en el padrón, una persona que ha fallecido hace algunas semanas? Va a salir, pues sí, salen. Y alguien dirá, profe, ¿cuál es el problema? El problema es que en este país, aprovechando ello, algunos suplantan a los fallecidos y aparecen votando. ¿No ha escuchado usted en algunas elecciones que se denuncia que personas fallecidas fueron a votar o aparecen votando? Recuerda ese tipo de noticias que dan la vuelta al mundo y nos hacen ver como un país bárbaro, salvaje. Ahí está. Sí, ese es el problema. Jóvenes, por último, ¿no debería, no sé, el Estado comprar una IA para que haga esa chamba? ¿No le parece? Dígame, ¿existe o no la tecnología como para sincronizar en tiempo real exacto quiénes deberían estar en el padrón electoral? ¿Sí o no? Ahora, si esto fuese pedir esto hace 30 años con la tecnología de esos tiempos, sí se podría entender. Pero jóvenes, tenemos tecnologías de la información que están por todos lados, software muy potentes. Por último, tienen Alexa, por último, ¿no? Es increíble que hasta habiendo tanta tecnología, sigamos en época de la carreta todavía y cerremos el padrón con mucha anticipación. Eso da pie a fraudes, pues. Así es, Muriel. ¿Eh? Bueno, no pensaba hablar de los muertos que votan, jóvenes, ¿ah? La verdad, no pensaba tocar el tema de los muertos los muertos que votan, pero ha ocurrido. Sigamos. Aquí un felino ha entrado al aula y me mira fijamente, jóvenes. Se ha parado frente a mí y parece que se quiere lanzar. Se ha dado cuenta que no me gustan los gatitos, creo. Ya, por suerte se ha tranquilizado ya. Sí, es un menino es. No sé de dónde salió. Está con su collarcito celeste. ¿Cómo se llamará? No se preocupe, no, no vaya a pensar que lo voy a patear, ¿ah? Yo no abuso de los animalitos, pero casi se me lanza. Ya, ahora sí, seguimos, mejor. Digo esto porque sí he escuchado el maullido de aquí del gatito. Ya. Sigamos. Entonces, ¿a cuánto asciende la población electoral en el Perú? 27 millones. ¿Estamos bien? 27 millones. Claro, en total somos 34 millones. De los 34 millones, 27 millones son población electoral. Dígame, ¿cuánto es el 10% de 27? Ah, yo lo hago ya, mire. Lo hacemos al toque, mire. Ah, sí, debí haberle hecho caso, Muriel. Hubiera leído su consejo, ¿verdad? Cuando más lo choteas, más se acercan. Eso me ha ocurrido, Muriel.
Como ya no le doy bola, ya se fue. Ya. Muy tarde le di su consejo. Ya, ahora sí. Ya mire, 27 millones es la población electoral. Ese es el 100%. Ya, dígame, ¿cuánto sería el 10% de eso? Ajá, ahí está. 2,7 millones. 2,7 millones. Muy bien. Y si ese es el 10%, ¿cuánto sería el 1%? Ya está bien. O también expresado de la siguiente manera. Ahí está. Claro, 270.000 personas. Ese es el 1%, ¿sí o no? Y si este es el 1%, ¿cuánto será el 0,1%? Un cero menos. Un cero menos sería 27.000. Conclusión, 27.000 es el 0,1%. ¿Qué me piden? 0,3%. 0,3%. Ya. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si 27.000 es 0,1%, 0,3% sería por 3. O sea, sería como multiplicar 27.000, ajá, por 3. Respuesta, gracias, Fabricio. 81.000. Ya, eso es lo que hay que buscar. O sea, si un grupo de ciudadanos desea reformar algún artículo de la Constitución, lo primero que tendría que hacer es juntar firmas que lleguen a 81.000. Pregunto, si 81.000 es lo mínimo, ¿recogerá solamente 81.000? ¿Qué dice usted? Mm, Claro, tiene que tener más, tiene que tener un colchoncito de firmas. ¿Por qué? No vaya a ser, no vaya a ser que algunas firmas estén con problemas. No haya DNI, la persona no exista, etcétera. Ya, lo mismo con el que sigue. Iniciativa en la formación de leyes, facultad del presidente, congresista y otros poderes del Estado, ¿ya? Para elaborar leyes. Sí, los ciudadanos también pueden elaborar leyes. ¿Cuánto se requiere? 0,3% de la población electoral del país. Vale decir, como mínimo, 81.000 firmas. ¿Y usted conoce algún lugar donde podamos conseguir 81.000 firmas? ¿Habrá algún recinto donde entren
¿80.000 personas? Si hay uno, jóvenes, ¿cuál? A ver, piensen. No sé si usted sabía que Lima volverá a ser la sede de la final de la Copa Libertadores. La Conmebol ha elegido al Estadio Monumental de Ate. El Estadio Monumental de Ate tiene con todo y palcos capacidad para cerca de 80.000 personas. O sea, un monumental lleno por algún clásico da la oportunidad para que uno haga firmar a todos. Si todas las personas que van al monumental en un clásico firmasen, tendríamos prácticamente el 0,3% de la población electoral. No es mucho. En cambio, donde sí es bastante, es en el referéndum. ¿Qué es el referéndum? Es la facultad de los ciudadanos para someter a consulta la aprobación o modificación de alguna norma. Puede ser solicitado por un número de ciudadanos. Ajá, es la OMPE y el RENIEC los que apoyan en la supervisión de que las firmas sean correctas. Principalmente el RENIEC. ¿No ve que el RENIEC tiene la base de datos oficial con los nombres, DNIs y firmas? Ahora miren, ¿cuánto se requiere para referéndum? Bueno, en realidad la ID, las tres entidades electorales tienen mucho que ver con el apoyo que se hace al respecto. No, a usted la ID. Ya. Para terminar, jóvenes, y para referéndum, ¿cuánto se requiere? Miren que los anteriores era poquito, ¿ah? 0,3%. Para referéndum, como mínimo, ¿cuánto es? 10% del electorado nacional. ¿Cuánto es eso? 2,7 millones. 2.700.000 firmas. Y no se olvide, tres temas no se pueden someter al referéndum. Los leo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los tres temas que no se pueden someter a consulta popular? Es correcto, Muriel. No se podría someter a referéndum la pena de muerte. Pero así como no se puede someter a referéndum la pena de muerte, tampoco se podría hacer eso con el aborto, la eutanasia o el matrimonio gay. O sea, no se puede someter a referéndum la disminución de derechos humanos. Ese es uno de los temas que no se somete a referéndum. Disminución de derechos fundamentales. Ese es uno. Dos, no se puede someter a referéndum tratados internacionales vigentes. Y tres, ¿ustedes se imaginan preguntar
a la gente si está de acuerdo con seguir pagando impuestos? ¿Usted se imagina preguntar a la gente si está de acuerdo con seguir pagando 18% de IGB? ¿Qué diría la mayoría? A ver, que no. Y la pregunta es, ¿se perjudicaría el Estado peruano si la gente ya no quiere pagar? Por supuesto. Por eso es que temas tributarios y presupuestarios no se pueden someter a referéndum. Son tres temas: derechos humanos, tratados internacionales y el último, ¿cuál era? Temas tributarios. Ujú. Ahora sí, jóvenes, vamos con las claves. A ver, comenzamos. Ya dice, el concepto de ciudadanía tiene una dimensión jurídica, política y social, y puede interpretarse desde diferentes perspectivas. En términos generales, se refiere a la condición que ostenta una persona como miembro de una comunidad política organizada, generalmente un Estado, con derechos y deberes. Debido a ello, se propone lo siguiente: toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de su derecho. La clave sería la letra A. Ya está. Vamos a la dos. Clave, dice, en esa lógica, la ciudadanía es una condición jurídico-política que se adquiere, en el caso de los peruanos, al cumplir 18 años. Ve, ahí está. Dos, Marquito. Tres, fácil, ¿ah? Tres, ¿con qué completamos el espacio en blanco? Dice, adicionalmente, los ciudadanos tienen la capacidad política para intervenir en los asuntos públicos. Clave, la C, los ciudadanos. Cuatro, la constitución política es la norma fundamental y suprema de un Estado que establece las bases para su organización, regula el ejercicio del poder político y garantiza los derechos fundamentales. En el marco jurídico que organiza la vida, es el marco jurídico que organiza la vida política, económica y social de un país, delimitando las competencias de los poderes públicos y definiendo las libertades y deberes de las personas. En ese sentido, los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas. Cuatro, la C. Y en la cinco, ¿con qué palabra se completa el primer espacio? Ahí están las tres causales por las cuales se suspenden los derechos. Correcto, la A. Agua, ¿no? Avión. Agua, ya, agua. Interdicción. Por resolución judicial de interdicción. No se olviden, ¿a quiénes puede aplicar? A los ebrios habituales, a los toxicómanos, a los pródigos, a los que malgastan el dinero. Seis,
La capacidad de ejercicio es la aptitud legal que tiene una persona para actuar jurídicamente por sí misma, ejerciendo sus derechos y cumpliendo sus obligaciones de manera autónoma, sin necesidad de autorización o asistencia de terceros. Este concepto se diferencia de la capacidad de goce, que es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones desde el momento de la concepción o nacimiento. La, espacio en blanco, es la acción judicial por la cual a una persona se le declara incapaz de ejercer sus derechos civiles por sí misma. Clave, la A, interdicción. Estaba fácil. 7. Estos, espacio en blanco, tienen relación con la participación en la vida política de la comunidad, de la nación y del Estado. Esta posibilidad de participar en el ejercicio de poder supone una responsabilidad, los deberes, los deberes. Clave, Barquito. 8. La ciudadanía no es solo el aprendizaje de normas jurídicas, sino la realización efectiva de una forma de vida basada en la convivencia social y política. En esa lógica, en esa lógica, la participación ciudadana es definida como un conjunto de sistemas o mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos, es decir, la sociedad civil en su conjunto, pueden tomar parte de las decisiones públicas. Clave, Barquito. 9. Ciudadanía significa ser miembro activo de una sociedad con derechos y obligaciones que permiten intervenir en decisiones públicas, como elegir gobernantes y cumplir leyes, mientras que la participación por parte de en los asuntos públicos de nuestro país es un derecho fundamental reconocido por los tratados y pactos internacionales suscritos por el Estado, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su país. Ya, clave. En la 9 marcamos agua, correcto. La sociedad civil. 10. Clave, la A. Sufragio, derecho al voto. 11. La ciudadanía refleja el vínculo político y social que une a una persona con una sociedad determinada, donde participa activamente. Se entiende la participación ciudadana como el derecho y la oportunidad individual o colectiva que tienen los ciudadanos de manifestar sus intereses y demandas a través de actos. 11. Barco. 12. La ciudadanía como opción, en cambio, hace referencia a cómo las personas toman parte de los asuntos que incumben. 12. Barquito. 13. La ciudadanía implica un conjunto de prácticas que definen a una persona como miembro pleno dentro de una sociedad, incluyendo derechos políticos y sociales.
En ese sentido, se refiere, mire, a la posibilidad amparada en la Constitución de que las personas presenten peticiones avaladas por las firmas de la población para que se tome a consideración un determinado asunto público. Entonces, en la número 13 que marcamos, Muriel dice la D, pero miren lo que dice, ¿ah? En ese sentido, se refiere a la posibilidad amparada en la actual Constitución de que las personas presenten peticiones, o sea, que pidan algo. La C, avaladas por las firmas de la población, para que se tome a consideración política un determinado asunto público, como puede ser una reforma constitucional, una ley e incluso una ordenanza regional o local. En la 13, la clave es la letra A, la iniciativa en la formación de leyes. 14, de nuevo, ¿no? La participación ciudadana es clave porque motiva la creatividad de la población, etcétera. 14 barco. 15. Correcto. Marcamos entonces, ujú, marcamos la C, no porque debemos cumplir con nuestras obligaciones para que el Estado cuente con recursos y los ciudadanos. Claro, no se puede someter al referéndum temas tributarios. A ver, hay una pregunta por ahí, creo que me dijeron. Vamos a ver. Ah, ya. A ver, es una pregunta amplia, que es de... Así hay varios, ¿ah? Ah, ya. ¿Sabe por qué? A ver, voy a contestar. ¿Sabe por qué, Yasmín, consultar sobre matrimonio gay tendría que ver con disminución de algún derecho? Le explico por qué. ¿Qué pasa si el 90% de la población peruana le dice no al matrimonio gay? Pregunto, ¿no estaríamos menoscabando el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio? Por eso. Y la otra, de Coraima, profesor, tengo entendido que esos datos de población requerida se refieren a dos tipos de población, para derechos de participación ciudadana y de control, PN y PJ, respectivamente. ¿Es correcto? Si lo menciono, disculpe, no lo logré escuchar. Mm, mm, No, no, aquí aplica, por si acaso, para el... acá. No, básicamente aquí hablamos de población electoral a nivel nacional. Sí, sí. Para derechos, mire, para derechos de participación, para derechos de participación, como iniciativa de reforma constitucional,
iniciativa en la formación de leyes y referéndum, el parámetro es la población electoral a nivel nacional. En cambio, para control ciudadano, ya sea revocatoria de autoridades, remoción de autoridades o demanda de rendición de cuentas, el porcentaje que se menciona no es con respecto a la población electoral nacional, sino es con respecto al electorado local. O sea, si yo quiero, por ejemplo, vacar al alcalde de Comas, que es un distrito, tendré que conseguir el 25% de firmas que corresponden al electorado local en Comas. A eso se refiere. Ujú. Ya, la 13 dicen, ¿no? Ya, vamos a ver, la 13. En la pregunta 13, la clave es la letra A, iniciativa legislativa. Ah, por lo siguiente, pues mire, ¿qué dice? En la parte final. Dice, para que se tome a consideración política un determinado asunto público, como puede ser una reforma constitucional, una ley. A ver, vamos a ver acá. Ah, ya. La última parte no la había leído. Jóvenes, vamos a hacer aquí un pequeño cambio, ¿ya? Sí, es más, aquí en el solucionario que dan, también han inducido el error. Esperemos que los colegas que han enseñado cívica en presencial y en virtual se hayan podido dar cuenta, en este caso gracias a ustedes, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Tiene razón, claro. Jóvenes, en la pregunta 13, la A sería muy forzada. Hay una mejor clave que la letra A, y sí la dijeron ustedes como segundo dato. Sí, jóvenes, está bien lo que ustedes marcaron al inicio. A ver, en la 13, la mayoría, ¿qué dio como primera respuesta? Dicen, para ver temas de asunto público, que puede ser reformar la Constitución, que puede ser aprobar una ley, que puede ser aprobar una ordenanza, ya sea regional o municipal. En la 13, la clave, cambiamos jóvenes, al toque, la clave es la letra C, el referéndum. Ahora sí, jóvenes, ¿coinciden? El referéndum abarca todo eso, güey. ¿Sí? Claro, con razón había visto esa respuesta por parte de ustedes, por ahí. 13 la C, se dice el cambio. Es referéndum. 13C, referéndum. 14 sí normal. 14 marcamos la B, participación ciudadana. En la 15, ¿qué marcamos? En la 15, ¿qué marcamos? La letra C. Vamos a la 16. Ya, la clave en la 16 sería la letra A, que se encuentra en condición de incapacidad de ejercer sus facultades civiles. Claro, prácticamente están hablando de lo que viene después, que es la interdicción. 16A. 17.
Correcto. ¿Puede un policía o un militar postular a un cargo de elección popular? Y la respuesta es sí, si es que pasa al retiro. No pueden hacer actividad política policías o militares en actividad. Tendría que pasar al retiro. 17 la E. 18. Correcto. ¿Por qué? Porque está encarcelado con sentencia. No tiene derecho porque ha sido condenado a 10 años de prisión y sus derechos han sido suspendidos. 19. Ya. Uno, son incapaces de ejercer todos sus derechos fundamentales. Falso, pues. Dos, pueden obtener esa condición los que están privados de discernimiento. Verdadero. Jóvenes, la pregunta no lo dice, pero ¿se ha percatado que se refiere a los interdictos? ¿Sí? La pregunta 19 se refiere a los interdictos. Tres, pierden la, pierden la posesión de bienes y los ingresos económicos percibidos. ¿Verdadero o falso? Un interdicto pierde sus bienes. ¿Qué dice? Falso. Lo que va a hacer es que otra persona llamada curadora los va a administrar. Por lo general, su hijo o su esposa. Cuatro, son declarados judicialmente a través de un proceso de interdicción. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Clave sería falso, verdadero, falso, verdadero. Clave, Barquito. Recuerde, la pregunta 19 se refiere a los interdictos. Parece que en la pregunta se han comido la palabra, porque no lo dice, ¿no? Sería la pregunta y no dice nada. Ya, en la pregunta 19 se refiere a los interdictos. Y la última, jóvenes, la 20. Con ocasión de las próximas elecciones ediles y al fin de salvaguardar el orden interno, y la seguridad ciudadana de dichos comicios, el Consejo Distrital de San Juan del Lurigancho ha aprobado una ordenanza municipal que, sopesando que dicha comuna ostenta el tercer lugar en Lima de incidencia delincuencial, dispone que en el perímetro de los locales de votación del distrito se practique a los que van a sufragar un riguroso test de alcoholemia a cargo del serenazgo local. De dar positivo, se les detiene de inmediato. La ordenanza se ajusta a los preceptos constitucionales y la clave sería la C. No, no, la clave es la C. No, es nulo y punible todo acto que limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. Porque dice un riguroso test de alcoholemia. Jóvenes, usted puede haber tomado un sorbo de vino y le sale. Claro. Otra cosa es que dijese, se prohíbe que personas ebrias entren. Ahí sí no hay problema. Pero aquí no dice que sean ebrios, mire. Dice, se practique a los que van a sufrir un riguroso test de alcoholemia. O sea, basta que tengan
1 mililitro de alcohol que no puedan votar. Yo le pregunto, ¿le parecería justo que alguien que ha tomado un sorbo de vino aparezca positivo y no le permitan votar? Ah, ya, pero hay una cuestión. ¿Y si ha tomado en su casa? No, obviamente no se permite a los ebrios, pero según el caso jóvenes, ¿es válido evitar o prohibir a una persona que da positivo, por si acaso, dar positivo en un test de alcoholemia no es estar borracho, ¿ah? Claro, tiene derecho. Claro, por eso marcamos la C. Hay que dar facilidades para que la gente pueda votar. Por eso dice acá, riguroso test de alcoholemia. Falso. Clave, la C. Uy. Bien, jóvenes, llegamos a la parte final. Muchas gracias por su participación. Cuídense y nos vemos entonces la próxima semana. A ver, acá tenemos otra preguntita. A ver, veamos. Dice acá, profesor, para los imputados judicialmente, ¿también se suspende la ciudadanía? ¿Necesariamente tiene que ser por resolución judicial? Cuando dice imputados, imputado es que sea acusado. Creo que ahí el término imputado no es el más adecuado. ¿No cree Luciana? Imputado, yo puedo imputar a cualquier persona. Imputar es alegar una culpabilidad de una persona. Dice, para los imputados judicialmente, ¿también se suspende la ciudadanía? Ahí hay un problema con la pregunta. Creo que ha de usar otra palabra, ahí, porque si lo dejo como está, no sé a qué se refiere imputado. Yo creo que de repente Luciana quería decir inimputable, ¿no? ¿Esa era la palabra? ¿Inimputable? No estoy muy seguro. En todo caso, estimada Luciana, revisa y me hace la misma pregunta comenzando la próxima clase. ¿Te parece? Ahí revisa y si es correcto el término imputado. Así como está, mm, no habría que suspender nada, ¿no? Porque a cualquier persona se le puede imputar un cargo. Ujú. Sí, pues. Ya, correcto, Luciana. Muchas gracias. Ahora sí, jóvenes, siendo las 7:03. Mi bus va a salir tarde, jóvenes. Ya no importa. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao.